Buenos días, bienvenidos a esta clase asíncrona de la Cátedra Seminario de Investigación 1. En esta oportunidad voy a, en principio, darles algunas indicaciones de lo que configura el planeamiento de una investigación a nivel académico o la planificación de la investigación. Tenemos que existen varias etapas dentro del proceso de investigación. Sabemos muy bien ya que la investigación es un proceso dirigido a la solución de problemas del saber mediante la obtención y producción de nuevos conocimientos. Este proceso comprende las siguientes etapas: la planificación, la ejecución y la divulgación. La planificación no es más que trazar el plan o el proyecto de la investigación por realizar. La ejecución significa poner en marcha el proyecto trazado, es decir, llevar a cabo la investigación como tal. Y por último, la divulgación, la cual surge una vez terminada la investigación y elaborado el informe final. Los resultados y las conclusiones deben darse a conocer por diversas vías, bien sea publicaciones científicas, ponencias en eventos científicos, páginas de internet y, por supuesto, en la exposición de defensa del trabajo especial de grado, en caso de que la investigación tenga por objeto cumplir con este requisito académico. A tales efectos, vamos en este seminario a centrarnos en lo que es la planificación de la investigación. Esta etapa se subdivide a su vez en los siguientes pasos. En primer lugar, la selección del tema, como ya les había hablado, que no es más sino que la definición y posterior delimitación del campo de conocimiento sobre el que ustedes piensan trabajar. Por ejemplo, en el campo de la administración, ese es el área general de estudio. El tema general podría ser administración de empresas. Un tema específico dentro de la administración y de la administración de empresas sería la administración de las microempresas, y el tema delimitado podría ser formación administrativa del microempresario en Venezuela, año 2017-2020. La identificación de un problema es el segundo paso. Significa detectar algún vacío, laguna o aspecto no conocido dentro de un área temática que amerite de una indagación para su solución. Por ejemplo, ¿qué incidencia ha tenido la formación administrativa del microempresario en la realidad de la microempresa ecuatoriana durante el periodo 2018-2020? Formulación del anteproyecto. Se refiere a la realización de un primer borrador o papel de trabajo que ha de consistir o conectar las ideas básicas sobre la investigación que nos proponemos llevar a cabo. El anteproyecto va a ser el resultado final del trabajo que vamos a desarrollar en esta cátedra de Seminario 1. Posteriormente, luego de la elaboración del anteproyecto, el siguiente paso es la elaboración del proyecto de investigación como tal. Se basa en la producción de un escrito de mayor extensión, mucho más extenso y detallado que el anteproyecto, y su presentación formal es el paso que antecede al informe de investigación o tesis o trabajo de grado. El anteproyecto de investigación, como ya les dije, es un documento breve en el cual se expresan las ideas iniciales acerca del estudio que pretendemos llevar a cabo. Este documento no es más que un borrador, si se quiere, o un papel de trabajo cuya extensión no debe ser
excesivamente larga, porque pues, al estar constituido por las ideas básicas o iniciales o de partida, es de esperarse pues que su amplitud no sea mayor de unas 12 o 15 páginas escritas a espacio y medio dentro de pues, lo que es la transcripción en computadora. Repito, es un instrumento previo al trabajo de investigación en sí. Su objeto no es más que clarificar el asunto o problema que se va a estudiar, delimitar cuál es el propósito de ese estudio y plantear de manera general las condiciones o pasos que se van a seguir en la investigación, de tal manera que sirvan de guía en la realización pues, de la misma. Los elementos básicos que deben incluir ustedes o que deben incluirse pues, de manera general en el anteproyecto son los siguientes. El título tentativo de lo que va a ser su trabajo de grado, el planteamiento y la formulación del problema realizados de conformidad a los lineamientos que les di en la clase síncrona que tuvimos el fin de semana pasado, los objetivos de la investigación, objetivo general y objetivos específicos, los elementos teóricos, la metodología y la bibliografía preliminar. Mientras que el proyecto de investigación ya pues es, allí contiene el plan más definido y concreto de la indagación por realizarse. Allí se encuentran especificadas las características básicas que se van a seguir en esa investigación. El proyecto, pues, es un documento que tiene como objetivo presentar y describir de forma detallada lo que se va a investigar, la base teórica conceptual, los componentes metodológicos y los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para realizar la investigación. Esto, por el momento, pues no lo vamos a desarrollar, por cuanto, como ya les dije, en esta etapa inicial ustedes se van a limitar a presentar el anteproyecto de investigación. El problema de investigación en términos generales, pues ustedes ya saben, se recomienda que describan la situación objeto de estudio partiendo de lo general a lo específico, explicar la situación actual, indicar los elementos relacionados con el problema, aportar datos y cifras confiables emitidos por los órganos correspondientes autorizados para emitir ese tipo de cifras en su país. Deben destacar también la importancia o la relevancia del problema. Si les resulta complicado identificar el problema de investigación, pueden hacer uso de fuentes como la observación de problemas de carácter práctico en cualquier ámbito en el que ustedes se desenvuelvan, sea laboral, sea estudiantil, sea comunitario, profesional. En segundo lugar, pueden también recurrir a la revisión profunda de bibliografía o de investigaciones sobre el tema. Deben consultar expertos en el área y tener en cuenta, sí, las líneas de investigación establecidas por la institución. La formulación del problema, como ya les dije, es la interrogante sobre un aspecto no conocido de la realidad. En este sentido, ustedes deben redactar una pregunta clara y precisa que cumpla con las siguientes condiciones. En primer lugar, debe guardar una estrecha correspondencia con el título del proyecto. Deben evitar adjetivos que indiquen juicios de valor como bueno, malo, mejor o peor. La pregunta no debe dar origen a respuestas tales como sí o no. De ser así, pues deben reformular la pregunta y debe estar delimitada en cuanto a tiempo, espacio y población, según sea el caso. Esto lo vamos a ir
delimitando a medida pues que ustedes presenten, elaboren y presenten los distintos aspectos que conlleva el anteproyecto de investigación. Los objetivos ya saben que son enunciados que expresan lo que se aspira a saber. Para su formulación deben comenzar con un verbo en infinitivo que terminan en ar, et, ir. Luego deben indicar aquello que pretenden estudiar y conocer, y si les resulta complicado precisar los objetivos, deben responder preguntas como ¿qué deseo saber? ¿Qué información o resultados espero obtener? ¿Cuáles son las condiciones en las que voy a desarrollar el trabajo? Este tipo de preguntas indicativas, pues, de lo que se aspira a investigar. Ejemplos de objetivos, pues hay infinidad. Por ejemplo, determinar las causas que originan la delincuencia juvenil, identificar los factores que inciden en el aumento de la delincuencia en determinado sector, establecer la relación que existe entre la pobreza, la deserción escolar y el incremento en la delincuencia. Son formas de formular objetivos de investigación. La formulación del problema, pues ya saben, es una pregunta realizada o formulada, valga la redundancia, en forma general. Por ejemplo, ¿cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes del primer semestre de criminología en la Universidad X de Ecuador? El objetivo general en esta formulación sería determinar las características socioeconómicas de los estudiantes del primer semestre de criminología de la Universidad X de Ecuador. Y objetivos específicos serían cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar al que pertenece el estudiante, establecer el nivel educativo de los padres del estudiante, identificar el tipo de vivienda y la zona en donde reside el estudiante. Estos son objetivos específicos que se los estoy dando pues a manera de ejemplo. La justificación de la investigación, que también forma parte del anteproyecto, es la sección donde se han de señalar las razones por las cuales se realiza la investigación y los posibles aportes desde el punto de vista teórico, metodológico, social o práctico. Para su redacción, pues se recomienda que se incluyan los siguientes aspectos: ¿por qué y para qué se hace la investigación? La importancia de ese estudio, cuál es la relevancia científica, social y contemporánea de dicho estudio, cuáles son los posibles aportes teóricos o prácticos o sociales o familiares o educacionales que va a generar ese trabajo de investigación, y cuáles son los probables beneficiarios de dichos resultados. También comprende parte del anteproyecto, pues, decir de forma breve cuáles son las posibles limitaciones u obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, la falta de cooperación de las personas que se van a encuestar, la suspensión de actividades en la institución en la cual se va a aplicar o se va a realizar el estudio, poco flujo económico con que se cuenta para costear la emisión de las distintas encuestas que se van a aplicar. Todo esto es lo que conforma parte del anteproyecto. También forma parte del anteproyecto el marco teórico. El marco teórico es pues una parte bastante importante del proyecto de grado, pero en el anteproyecto es importante que establezcan de manera breve
básico del marco teórico. El marco teórico o marco referencial no es más sino el producto de la revisión documental y bibliográfica. Consiste en la recopilación de ideas, de posturas de autores, de conceptos y de definiciones que sirvan de base para la investigación que se va a realizar. El marco teórico se conforma pues en 3 secciones, básicamente. En primer lugar, tenemos los antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación se refiere a los estudios previos, trabajos y tesis de grado, trabajos de ascenso, artículos e informes científicos relacionados todos con el problema que ustedes pretendan investigar o el problema que se hayan planteado. Es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema de estudio, por lo que no deben confundirlas con la historia del objeto que ustedes van a investigar. Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área específica determinada y nos sirven de modelo o de ejemplo para futuras investigaciones. En este punto, pues es necesario señalar además que los autores, se deben señalar los autores, el año en que se realizaron, los estudios que se están refiriendo, los objetivos que se plantearon esos autores y cuáles fueron sus hallazgos o conclusiones. Esto es lo que conforman los antecedentes de la investigación. Trabajos de grado, tesis de grado, artículos de investigaciones científicas, publicados en revistas académicas o científicas. Muchas de esas las consiguen a través de internet. De estos, ustedes deben tomar las que tengan relación. Por ejemplo, si ustedes están tratando la delincuencia, el incremento de los índices de delincuencia en Ecuador, bueno, van a buscar trabajos científicos, tesis de grado, artículos que traten de la delincuencia en términos generales. Puede ser una tesis de grado que trató la delincuencia, los índices de delincuencia en Venezuela. Un trabajo de grado, siempre procuren buscar trabajos de grado que sean de especialización o maestría y tesis, por supuesto, las doctorales. Tienen que tener en cuenta eso. Y de esos trabajos de grado, tesis doctorales o artículos, ustedes deben buscar, identificar y plasmar en su trabajo los objetivos que se planteó el autor de esa investigación y cuáles fueron las conclusiones a las que llegó y de qué manera eso le aporta o qué le aporta esa investigación a su trabajo de investigación. Después tenemos las bases teóricas, que es el conjunto de conocimientos y proposiciones que conforman un punto de vista o enfoque dirigido a explicar el problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática que ustedes van a tratar o de las variables que serán analizadas. Aquí hay que tener presente que según la guía holopráctica que utiliza el IESIP, deben hacer referencia a lo que se denominan las teorías de entrada. Las teorías de entrada son teorías, valga la redundancia, que han sido formuladas por estudiosos de la materia en el área específica que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, si el trabajo de grado se refiere al ámbito administrativo,
tenemos que pueden buscar, bueno, qué autores han escrito acerca de la administración. Por ejemplo, Adam Smith. Ajá, él habló, definió la administración, estableció, bueno, cuáles son las características que tiene la administración, cuáles son los principios que rigen la actividad en el área administrativa. Esto es lo que se configura como las teorías de entrada. Y después de las teorías de entrada, pues si vienen las bases teóricas, que es donde ustedes van a definir cada uno de los aspectos que comprende su investigación. Por ejemplo, van a definir delincuencia, citarán X número de autores que definen delincuencia, las características que tiene la delincuencia, los antecedentes del problema de la delincuencia, cuáles son los efectos que tiene la delincuencia. Allí van ustedes a desarrollar pues lo que se han propuesto en el objetivo. Un ejemplo de esquema de bases teóricas pues podría ser, por ejemplo, el concepto es rendimiento académico. Entonces, factores relacionados con el rendimiento académico, factores personales que influyen en el rendimiento académico, factores familiares que influyen en el rendimiento académico, factores institucionales que están asociados con el rendimiento académico y otras variables vinculadas con el rendimiento académico. Este es un ejemplo muy amplio de lo que se refiere pues a lo que es el esquema de las bases teóricas. Luego viene la definición de términos básicos, que consiste en dar significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados. La definición pues es la aclaración que hacemos del sentido en que se utilizan las palabras. Por ejemplo, podríamos decir que si estamos hablando de delincuencia, bueno, yo genero un concepto de delincuencia y lo coloco allí en la definición de términos. Delincuencia, bueno, es una situación de vida en la cual una persona infringe la ley, por decir algo en términos generales, no es que esa sea una definición de delincuencia. Por ejemplo, el término demanda o denuncia, pues para tener más relación pues con el vocabulario técnico. Denuncia se trata de denuncia cuando una persona particular asiste al órgano policial y informa acerca de la comisión de un hecho punible. Eso es lo que podríamos decir que significa denuncia. De manera pues que esto es importante que tengan en cuenta al momento de elaborar tanto su anteproyecto como su proyecto. Y por último, las bases legales, que son la cita y análisis muy breve de las normas legales, valga la redundancia, que regulan algunos de los aspectos que ustedes están investigando. Este anteproyecto que ustedes van a realizar, es importante pues que empiecen ya para la próxima clase síncrona que tengamos. Ya vamos a analizar pues la redacción o cómo ustedes elaboraron pues su planteamiento del problema, que es la primera actividad relacionada pues ya con el anteproyecto que ustedes deben presentar. Yo la leeré y cuando tengamos la clase pues discutiremos algunos aspectos relacionados con dicho aspecto del anteproyecto. En las próximas clases pues ya veremos lo que es el marco metodológico, que es el otro componente del anteproyecto,
y cuáles son las técnicas, instrumentos de recolección de datos, que todos deben hacer referencia a todo esto de manera muy breve y resumida, porque ya saben, el anteproyecto no debe ser superior a entre 12 y 15 páginas, por lo que el contenido del mismo debe contener lo básico y lo esencial de lo que es el tema que ustedes van a investigar. Esto es todo pues por el momento. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.